Hola, hola, bueno. Antes de comenzar el capítulo, pues vamos a responder un par de preguntas que tal vez a muchos les pegó un poco la duda de por qué pasa esto o por qué hizo esto. ¿Por qué? No sé, simplemente me parece divertido porque así la historia no se siente tanto tan monótona. Y me ayuda a explicar un par de cosas. Pero bueno, comencemos. La primer pregunta. ¿Por qué Edward decidió perdonarle la vida al resto de la tripulación viendo los crímenes que habían cometido? Respuesta. Bueno, la respuesta es bastante sencilla y al mismo tiempo un poco complicada. Él no les perdonó la vida porque le haya nacido del corazón. Realmente lo que hizo es una pequeña estratagema. Se puso a pensar si esa chica realmente es hija de Fisher Tiger. Si la matan en mi nombre, voy a tener a todos los hombres pez. Las sirenas, sí son especies diferentes solo que están relacionadas. Los piratas del sol. Además de los esclavos liberados por Fisher Tiger que todavía le creen deber un favor por salvarlos de ese infierno. O sea, él tendría por lo menos o menos a los revolucionarios encima. Porque recuerden que Koala no fue el único caso, que también el ejército revolucionario está lleno de personas que fueron esclavas y fueron ayudadas por el hombre pez. Por otro lado, también podría tener a piratas realmente poderosos en su contra, como lo sería Gohan Cod, que también piensa que le debe un favor al hombre. Así que sí, eso fue la razón por la que perdonó el resto de la tripulación porque Kaori Tiger. 2. ¿Por qué Edward no le puso ropa a Robin desde antes de salir al barco para invitarle la humillación de haber salido en lencería frente a todos los dragones celestiales? La respuesta sonará un poco en la esquina, pero por venganza. Robin realmente le hizo pasar un mal rato cuando ayudó a el bucanero y es una forma de vengarse. Por más mezquino que suene, de todos modos sabría que no le harían nada. Solo le tendría la humillación de ella en esa situación. 3. ¿A qué escala se encontraría el protagonista ahora mismo? Difícil de decir porque apenas vamos empezando lo bueno y créeme que va a avanzar mucho más en el futuro. Pero si tuviera que darle algo más o menos fijo, diría que está al nivel Law Times Kid. 4. Si el protagonista encontrara una fruta en específico. Sonreiría, la pondría en un cofre, iría al lado más profundo del océano y la tiraría ahí. Bien, sin más que decir, comencemos con el capítulo 14. Capítulo 14, viaje y entrenamiento. Las cosas nunca salen como uno espera. Quina y yo estamos frente a frente. Ella analiza el lugar, claramente complacida por lo que ve a su alrededor. Veo que de verdad no has perdido el tiempo, has entrenado mucho, dijo mientras observaba el campo de entrenamiento, lleno de cortes, rocas partidas a la mitad y todo tipo de destrozos. Señales del duro entrenamiento que había llevado todos estos años. Sí, créeme, aunque no quisiera, Ares me hacía entrenar de todas formas, respondí, mirando la funda de mi espada. Esta vez estaba callada, observando la interacción. Parecía querer saber qué pasaría a continuación. Mi padre estaría orgulloso si viera esto. Después de la última vez que te vimos, no estabas bien. Él siempre estuvo preocupado por ti. Eso me sorprendió un poco, aunque conociéndolo, no debería hacerlo. Quina entonces se adelantó y tomó postura de combate, desenvainando su hado Ichimonji. Pero se veía distinta. La funda estaba mucho más decorada que la de Zoro. Pétalos de rosas tallados a lo largo, detalles dorados, era claramente su estilo. Bien, pero un campo de entrenamiento solo es un campo de entrenamiento. La verdadera experiencia se obtiene enfrentando oponentes de verdad, dijo mientras terminaba de desenvainar la espada. Y ahí fue cuando lo noté. La hoja de la espada de Quina no era completamente negra, pero estaba cerca. Estaba a punto de lograr lo que Zoro, hasta donde me habían contado, aún no había conseguido. Un filo negro permanente. Rápidamente saqué la Nida y Kitetsu. Activamos el Haki de la observación al mismo tiempo. El ambiente se tensó. Quina no era la única observando. El terreno mismo contaba la historia de mi entrenamiento. El campo estaba marcado por años de esfuerzo. Árboles gigantescos, del grosor de una casa, cortados en secciones limpias. Otros astillados o abiertos como si hubieran explotado desde dentro. Raíces expuestas, tierra levantada, rocas partidas en 2 o en 3. Y en medio de todo eso, un claro circular. El lugar donde dejé la mayor parte de mi alma y mi sangre entrenando. Ahí donde el suelo tenía surcos profundos, casi como garras, producto de mis técnicas fallidas o mal controladas. Quina lo vio todo. Y aún así avanzó hacia mí como si estuviera entrando a una simple sala de práctica. Desenvainó. Yo hice lo mismo. El viento se detuvo.
Activamos simultáneamente el Aki de observación y, por un instante, nuestras miradas se cruzaron con una comprensión silenciosa. Ahora sí vamos en serio. Comenzamos a rodearnos despacio. 1. El crujido de las hojas bajo nuestros pasos. 2. El temblor leve del aire, señal de que ambos estábamos midiendo el ritmo del otro. 3. La tensión de dos depredadores a punto de lanzarse. Entonces Quina pisó fuerte. Su figura se desvaneció por un instante. Saltó sobre un tronco cortado, lo usó como plataforma, y avanzó hacia mí con la espada lista. Intenté el reino de la muerte, pero su velocidad fue brutal. Un simple parpadeo y la tuve encima. Su ataque descendió como un relámpago. Mi Nida Ikitetsu apenas alcanzó a interceptarlo. El impacto fue tan fuerte que el tronco detrás de mí se partió justo por la mitad, como si hubiera recibido el golpe también. La presión de su espada. La fuerza detrás de sus brazos, me empujó varios metros, arrastrándome por el suelo y levantando tierra. Activé el Aki interno a la fuerza. Paso de la muerte. El mundo se volvió más lento para mí. Las partículas de polvo en el aire parecían detenerse. Las hojas flotaban como congeladas. Avancé a una velocidad monstruosa, apareciendo a su costado. Vi su sorpresa. Pero no fue suficiente. Su respuesta fue inmediata. Giró el cuerpo, bloqueó mi estocada, y su sonrisa tranquila me indicó que había leído cada movimiento. El choque sacudió los árboles cercanos. Algunos fragmentos de madera cayeron como lluvia. Comenzamos un intercambio feroz. Golpe, bloqueo, estocada, amago. Choques de acero que hacían vibrar el claro. Cada vez que nuestras espadas se encontraban, el viento alrededor se retorcía. Intenté un tajo vertical, ella lo esquivó por 1 centímetro. Intentó cortarme el flanco, salté hacia atrás usando un tronco partido como apoyo. La vi aparecer encima de mí en un instante, su sombra cubriendo mi visión. Camino blanco. Sus pies tocaron el suelo y el estallido de velocidad que generó levantó un torbellino de hojas. El viento me azotó la cara. Vino por mí. Su figura casi desaparecía entre destellos blancos. Yo cubría como podía. Cada defensa era un milagro, cada bloqueo una chispa más de desgaste. Los golpes de Quina dejaban pequeñas marcas en mi espada, en mis brazos, incluso en el aire. Era como si cortara el mundo mismo. Intenté de nuevo. Reino de la muerte. Oscuridad se extendió bajo mis pies. Sentí mi aura envolverme, aumentando mi velocidad y mi escudo natural. Pero Quina rompió la distancia como si ignorara por completo mi técnica. No podía alcanzarla. Era demasiado ligera, demasiado rápida, puntada de ángel. Ella se detuvo a 1 metro mío. Yo también. El sonido del viento volvió, y sentí un pinchazo frío en el pecho. Miré. Su espada estaba tocando mi piel. Apenas una herida diminuta, pero perfectamente alineada con mi corazón. Me quedé helado. Ese tipo de precisión. Si hubiera querido atravesarme, ya estaría muerto. Me faltaba fuerza, sí, pero más que eso, me faltaba experiencia real. Quina enfundó su espada. Todavía te falta. Si te hubieras enfrentado al león así, no estarías aquí. Sus palabras no dolían. Eran un hecho. El claro, el viento, y los árboles mutilados parecían decir lo mismo. Y justo cuando estaba procesando todo, las sirvientas llegaron con una canasta de comida, y un sirviente enorme colocó una mesa frente a nosotros para el bocadillo después del entrenamiento. Como si no acabáramos de romper media hectárea del bosque. Simplemente suspiré mientras comenzaba a comer los bocadillos. Ella hizo lo mismo. La vi comer como una glotona que bien podría rivalizar con Luffy. Y sinceramente, no me sorprendía nada. Tengo una pregunta que hacerte. Ella dejó de comer inmediatamente y me miró. ¿Por qué decidiste eso de convertirte en mi esposa sin siquiera consultarme? Era algo que necesitaba saber sí o sí. Fue demasiado extraño que ella decidiera eso por su cuenta, incluso lo único que recibí fue un maldito aviso diciendo que se había convertido en mi esposa. Ni siquiera la elegí. Se eligió sola. La vi terminar una bola de arroz y beber un sorbo de té antes de responder. 2 cosas. La primera es que necesito ayuda para encontrar a Zoro, dijo con un tono serio. ¿Zoro? Repetí, confundido. Sí. Verás, después de cierto entrenamiento, mi padre nos llevó a un lugar especial. Algunos estaban despertando el Aki con más facilidad después de que les mostrara el método. Lo dijo como si no acabara de admitir que había convertido a una pequeña generación de espadachines promesa en potenciales armas de destrucción masiva. Para ella, era martes. Bueno, ese sitio era enorme.
Y antes de darnos cuenta, Zoro ya se había perdido lo suficiente como para que ni siquiera con Miyaki pudiera encontrarlo, le dio una patada a la mesa con frustración. Ese maldito idiota. Deberían ponerle una correa de perro cada vez que lo sacan a pasear. Realmente estaba molesta. ¿Cuánto tiempo llevas buscándolo? Pregunté, porque un Zoro con Aki desde niño sonaba como una criatura capaz de generar desastres en masa. 5 años, más o menos, respondió con una mezcla de cansancio y enojo. 5 años buscándolo. Un Zoro con Aki perdido 5 años, perfecto, justo lo que necesitaba para complicar mi vida. Estaba en este lugar porque escuché que por aquí se reunían mercenarios todo el tiempo. Pensé que tal vez él estaría aquí, suspiró. Pero al final no fue así. Se notaba que de verdad estaba frustrada. Oh, esa es la primera razón. Aunque simplemente podrías haberme pedido ayuda sin necesidad de casarnos, dije, porque honestamente sí habría aceptado ayudarla si solo me lo pedía. Kuina bajó un poco la mirada. Aquí va la segunda razón, realmente fue por tradición, dijo encogiéndose de hombros. Mi ojo palpitó. ¿En serio decidiste casarte conmigo sin decirme absolutamente nada, solo por tradición? Las tradiciones son importantes. Así que te pido que no las vuelvas a insultar, respondió con seriedad. Suspiré. No había mucho que discutir ahí. Miré su espada. Ahora que la tenía más cerca podía ver todos los detalles de la pintura floral en la funda, y el pequeño collar dorado atado en el mango. Me gustan los adornos que le pusiste, comenté. Realmente se veía bien. Ella miró la funda también. En realidad no los puse yo. Los hicieron unas niñas de un pueblo, dijo recordando algo. Lo hicieron para agradecerme por ayudar a salvar a su mamá. Las niñas decoraron todo. Una pintó las flores. La otra puso el collar alrededor del mango. No sé ni de dónde sacó ese collar, y estoy bastante segura de que lo robó, pero me lo quedé porque se ve bien. Volvió a comer como si nada. Después de eso, ahora estoy en un baño lujoso. Mi tina es casi una piscina pequeña solo para mí. Las paredes están decoradas con oro, no porque yo lo quisiera, sino porque el baño ya venía así, y sinceramente, no me molesta. El agua tiene una mezcla de hierbas especiales que ayudan a sanar la piel mucho más rápido. Pero lo más increíble no era el baño en sí, sino lo que sabía que pasaría después. Podría negarme, sí. Pero hay veces en las que realmente no puedo rechazar ciertas cosas de ser un noble mundial. Por costumbre, y por tradición repugnante, si soy honesto, las sirvientas tienen la obligación de limpiarme cuando me baño. Entran conmigo, me ayudan, me frotan, me sirven, todo el protocolo que detesto y disfruto al mismo tiempo. Así que cuando escuché que la puerta se abría, ya sabía lo que venía. Pero para mi sorpresa, no entraron las sirvientas habituales. Solo entró una persona, envuelta en una toalla blanca. Buenas tardes, cariño. Supongo que tuviste una buena mañana con Kuina. Era Stussy. No tenía ni una pizca de vergüenza. Caminó hacia mí como si fuera lo más normal del mundo y empezó a hacer exactamente lo que hacen las sirvientas. Frotarme, lavarme, atenderme. No me quejé. Quería disfrutarlo un poco, pero también tenía que preguntarle. ¿Puedo preguntar por qué decidiste convertirte en mi esposa? La misma pregunta que le hice a Kuina. Ella no se detuvo en lo que hacía. Ni un segundo vaciló. Los de arriba me lo ordenaron. Me tensé. ¿De qué hablas? Pregunté, queriendo más detalles. Stussy dejó de frotar mi espalda por un momento. El CP0 está preocupado por tus acciones. Temen que Robin quiera asesinarte. Era un punto válido. Mientras dormía, Robin podría haberme cortado la garganta o estrangularme sin resistencia. Y aunque la atraparan, quedaría como la mujer que mató a un noble mundial, igual que el caso de Capitán Coral. Pero yo sabía que esa razón no bastaba. No, eso no es suficiente, dije, girando la cabeza. Si ese fuese el motivo, simplemente le habrían puesto un collar explosivo. Si hacía algo sospechoso, le explotarían la cabeza antes de que pudiera intentarlo. Ella se detuvo por completo. ¿Realmente quieres saberlo? Preguntó. Su tono me puso inquieto, pero asentí. Giré el cuerpo para mirarla. Estaba seria. Muy seria. Te hemos estado vigilando por más tiempo del que crees, comenzó. Nada de lo que has hecho ha pasado desapercibido. Tus constantes comunicaciones con Vegapunk, o el hecho de que tu padre te regalara 10 reinos, nos intrigas demasiado. Hizo una pausa lenta. Mi corazón latió más fuerte de lo que quería admitir. ¿Sabes qué me dijeron desde arriba? Negué con la cabeza.
Si a él se le ocurre siquiera formar su propio gobierno mundial, mátalo de inmediato, lo dijo sin vacilación. Sin miedo. Sin emoción. Y aunque debería haberme alarmado, lo pensé un momento y solo pude responder. Sí, realmente suena a algo que harían ellos. Stussy volvió a moverse como si nada. Reanudó lo que estaba haciendo, frotando mi cuerpo suavemente, como si no acabara de decirme que tenía permiso para ejecutarme si me volvía una amenaza. Estábamos, básicamente, bañándonos juntos mientras hablaba de mi posible muerte. Después de eso simplemente me dirigí a mi habitación en busca de un poco de paz. Para mi sorpresa, Nico Robin estaba ahí. Llevaba un vestido nuevo y elegante, y revisaba con calma los planes que había elaborado hacía tiempo. Todas mis notas, las cartas que había recibido de los reyes, y los informes de las naciones que controlo en las sombras. Ella notó mi presencia de inmediato, pero no dijo nada. Solo siguió revisando, escribiendo y organizando documentos a su manera. ¿Qué haces? Pregunté, acercándome para ver mejor. Todo lo que has organizado está bien, respondió tranquilamente. Pero podría ser mejor si comenzaras a reclutar a otros reinos. Algo como vender una imagen, para tener alianzas fuera del gobierno mundial. Mientras hablaba, seguía escribiendo. Y para mi sorpresa, estaba imitando mi letra de forma perfecta. ¿Sabes? Hace menos de media hora me amenazaron, dije exhalando. Si llego a crear un nuevo gobierno mundial, me cazarán como a un animal. Y no de la forma bonita, sino con perros incluidos. Robin no se inmutó. Stussy. Ya lo tengo todo bajo control, dijo sin levantar la vista, y me entregó un plan que había creado ella misma. Lo revisé. Mis propios reinos invitando a otros reyes fuera del gobierno mundial. Ella asintió. No necesitas fundar un nuevo gobierno mundial. Solo necesitas tener tanta influencia dentro del actual que nadie pueda oponerse a ti. Y ser tan valioso que si llegaras a caer, 50 reinos perderían su apoyo al mismo tiempo, explicó con calma. Me quedé helado. Esa mujer daba miedo, del mejor y peor modo posible. En pocas palabras, es un todo o nada contra los Gorosei. Si ganamos, incluso podrías tener su mismo poder. Si perdemos, nuestras cabezas rodarán, o explotarán como si fuéramos uvas, dijo ella sin cambiar de tono. Ahí estaba. Ese lado de Robin que siempre me hacía pensar qué demonios. Tú de verdad me asustas a veces. De verdad, admití, viendo la precisión de su plan. Antes de que pudiera seguir, un pequeño pájaro con alas robóticas entró por la ventana y dejó una carta sobre mi escritorio. Ese debe ser Vegapunk, dije con una sonrisa mientras la tomaba. La abrí y no pude evitar reír un poco al ver el dibujo que venía adentro. Robin se acercó por detrás de mí, mirando por encima de mi hombro. Sus ojos se abrieron completamente al ver el diseño. ¿Realmente quieres hacer esto? Preguntó con incredulidad. Hace un segundo me regañaste por algo parecido, pero, lo que tú quieres hacer, realmente estás enfermo. Se quedó mirando el diseño del barco que había solicitado. Yo solo sonreí. Fin del capítulo. Bueno, supongo que hasta aquí llegó el capítulo. Realmente espero que les haya gustado mucho. Bueno, ya para terminar un pequeño mini capítulo, Nuevo Hogar estaba confundida entre los escombros. Lentamente abrió los ojos. No sabía dónde estaba, ni dónde estaba el señor que la había tomado. El señor era bueno con ella, siempre lo había sido desde que comió ese fruto raro. Miró a su alrededor, pero no lo encontró en ninguna parte. Peor aún, no podía sentir su presencia. Ese vacío la hizo temblar. Rápidamente corrió hacia afuera. Sus patitas apenas lograban mantenerla en pie, cada paso dolía. Estaba demasiado cansada para transformarse por completo, así que solo corrió por las calles solitarias de la ciudad semiderrumbada. Era muy de noche. Los faroles parpadeaban y el viento frío le cortaba la piel. Intentó llamar mentalmente a sus compañeros, pero ninguno respondió. El silencio fue más cruel que cualquier enemigo. Tenía frío. Mucho frío. Ella decidió que no quería sentir frío. Su pequeña piel escamosa empezó a cubrirse de un pelaje naranja con rayas negras. No se transformó. Solo dejó que el pelaje creciera un poco para mantenerla calientita. Aún así, temblaba. Tenía hambre. Desde que comió aquella fruta, siempre tenía hambre, pero no había nada. Avanzó tambaleándose hasta acurrucarse junto a un muro, hecha un ovillo. Esperaba que el sueño la encontrara rápido, para dejar de sentir ese vacío en el pecho. Pero entonces, lo sintió. Una presencia. Alzó la cabeza y vio a una mujer que se acercaba lentamente. Encendía un cigarro con una mano, mientras la luz naranja iluminaba su rostro.
La criaturita gruñó, poniéndose en posición de combate. Era pequeña, estaba cansada, pero no iba a dejar que la lastimaran. La mujer no se inmutó. Simplemente se inclinó y bajó un plato rebosante de comida. Come, pequeñita, dijo suavemente. La criaturita se acercó con desconfianza, pero el aroma la venció. Pronto estaba devorando el plato sin detenerse. La mujer sonrió y acarició su espalda, sintiendo el pelaje cálido y las escamas frías bajo él. Eres adorable, murmuró, con una mezcla de ternura y curiosidad. Exhaló un poco de humo y se acomodó su cabello corto. Una lástima que a Boa no le gusten los animales como tú, dijo mientras levantaba con cuidado al pequeño Triceratops, que ya había dejado de temblar. ¿Terminaste de revisar eso, Rayleigh, cariño? Preguntó mientras caminaba hacia un hombre que observaba los restos del edificio. El hombre tenía la mano apoyada sobre una enorme grieta que cruzaba el muro como un relámpago congelado. La cantidad de Aki aplicada aquí fue inmensa, dijo el rey oscuro, sintiendo las vibraciones que aún quedaban impregnadas en la piedra. Pero descontrolada. El tipo que hizo esto tiene un Aki monstruoso, pero todavía no sabe usarlo del todo. Se giró hacia su esposa, que ahora cargaba a la criaturita como si fuera un bebé perdido. ¿Otra mascota más? Preguntó con una mezcla de resignación y ternura. Ella sonrió. Esta no la voy a soltar. Está solita. La criaturita, por primera vez desde que abrió los ojos entre los escombros, dejó escapar un pequeño sonido, casi un suspiro. Había encontrado un nuevo hogar. Fin del mini capítulo.